Bueno, chicos y chicas, la clase 4 de este curso también es una pequeña cápsula de contenido relacionado con la ciudad contemporánea y bueno, va a versar, o sea, el principal tema es el cambio en la economía que hemos sufrido las últimas mm, 5 décadas, desde 1970 en adelante más o menos está ocurriendo un cambio importante en la economía a nivel mundial y eso ha impactado en las ciudades sobre todo las más importantes, pero en general las ciudades de Occidente. Las ciudades de Oriente tienen otra dinámica justamente, bueno, complementaria a la que está ocurriendo en Occidente. Eh, ¿Por qué hablamos de que la economía está cambiando la ciudad? Es principalmente porque las ciudades en Occidente están generando, o sea, se están desarrollando cambios económicos que están impactando sobre todo a nivel de composición de la sociedad, y eso hemos estudiado en este y otros cursos que cómo se compone la sociedad y cómo esta sociedad piensa impacta directamente en la ciudad, en el urbanismo, en cómo se planifica y en cómo resulta la ciudad. ¿Cuáles son esos cambios? El aumento de los profesionales en los países desarrollados y no tan desarrollados, pero occidentales. Hay nuevas actividades, por ejemplo, las finanzas, que no existían. También hay una nueva concepción respecto de las profesiones liberales y cómo éstas trabajan, ¿cierto? El Estado tiende o ha tendido a ser menos empleador de estos profesionales liberales que otros espacios de la sociedad. También el arte se vuelve un trabajo más bien profesional, no como antes, que era más bien como un accesorio em, a otro tipo de actividades. También nacen los trabajadores tecnológicos, que evidentemente no existían hasta hace algunas décadas. Y bueno, todas las actividades relacionadas con el conocimiento y los empleos relacionados con la creación tienden a ser cada vez más importantes en las ciudades occidentales, ¿cierto? Ahí está la foto de un icono de lo que implica la tecnología y la innovación, ¿cierto? Es Steve Jobs, el creador de Apple. Y entre ese tipo de compañías podemos encontrar un montón, que son básicamente las compañías que están moviendo el mundo actualmente. Podemos incluir a Google, a Microsoft, a Tesla y todas las empresas relacionadas con las tecnologías y la patente tecnológica, eh, que básicamente lo que venden es su conocimiento transformado también en productos de alta gama, y eso impacta definitivamente en la ciudad. Eh, mm, Sobre todo en lo primero que aparece ahí, que dice ciudad y clases creativas, que es una nueva composición en términos de clase. Hay en verdad, hay mucha discusión respecto de si esta clase existe o no, o si pudiese ser leída desde el materialismo histórico de Marx, ¿cierto? Porque muchos dicen como, bueno, estas clases creativas en verdad son un proletariado más sofisticado, pero proletariado al fin. Em, y ese tipo de cosas entonces son las que comienzan a impactar en la ciudad. Pero finalmente hay una especie de clase creativa, nosotros y nosotras, ¿cierto? Como arquitectos, como profesionales liberales, como arquitectas, em, tenemos en cierta medida esta condición de profesionales liberales, es decir, no vamos a trabajar normalmente o preferentemente para el Estado, sino que nos vamos a buscar nuestro propio trabajo, va a ser un trabajo creativo, va a ser un trabajo relacionado a otro tipo de empresa, otro tipo de compañías que tienen otro impacto en la ciudad. No nos vamos a dedicar preferentemente a la industria, como se hacía hasta los años 70 en Occidente. Em, Al mismo tiempo se establece una nueva condición que también habla del proceso de globalización que estamos viviendo y que justamente son procesos de globalización cuyas características revisamos el semestre pasado en las últimas clases, así que si no las vieron porque no las tuvimos presenciales, las pueden ir a revisar. Hay unas clases globales y hay cierto estrato de la sociedad que en verdad ya no está localizado, sino que se mueve por el mundo. Y al mismo tiempo, otra cosa que se mueve por el mundo es el capital. El capital y la posibilidad de reproducir ese capital ya no es nacional, no es de ciudad, sino que es de nivel mundial, y las ciudades en alguna medida compiten por atraer ese capital a las ciudades, y eso las obliga sobre todo a los estados de cada ciudad y de cada país a desarrollar ciertas estrategias para atraer ese capital a ser invertido
de forma localizada. A eso David Harvey le llamó urbanismo proempresarial en 1989, un paper muy famoso, muy citado, que se llama Proempresarialismo Urbano, en el que David Harvey, ¿cierto?, plantea que justamente el proceso de neoliberalización del planeta y de las ciudades tiene mucho que ver con esto. O sea, se traduce el neoliberalismo en la ciudad a través del proempresarialismo, que es básicamente estados ya sea locales, de nivel comunal, de nivel regional o incluso de nivel nacional, compitiendo con otros por atraer capital, y eso los obliga a generar desregulación, a generar altas rentabilidades para los privados, porque básicamente este capital, si no se invierte en mi ciudad, va a ser invertido en la ciudad al lado, y eso no me conviene. Entonces lo que yo hago con mis instrumentos y con mis políticas es asegurarles la rentabilidad y eh, desregular mis instrumentos de planificación, ¿cierto? Permitir casi cualquier cosa, porque si no lo hago, en verdad ese capital se va a ir a otro país o a otra ciudad o a donde sea, porque el capital se mueve libremente por el mundo. Y eso es una de las cuestiones que impacta preferentemente la ciudad contemporánea, y que según mi punto de vista y según el punto de vista de todos los estudios urbanos críticos, por eso digo que este paper es tan citado, todos los estudios urbanos críticos van a hablar de este proceso, más otros procesos, no es el único evidentemente, pero este proceso donde el Estado asegura rentabilidades a los privados en la ciudad, es como la forma que tienen las ciudades de no deteriorarse y de no caer en desinversión, y de no ser abandonadas finalmente. La única posibilidad que queda, o la única posibilidad que estaría quedando según esta visión, es justamente competir en los mercados globales de capital para traerlo a tu ciudad. En alguna medida también esto es una pregunta más que una afirmación. Es una posible reteorización cuando hablamos de clases creativas sobre todo, de la propuesta urbana, las propuestas urbanas de tipo NIMBY, ¿cierto? De Not in My Backyard, no en mi patio trasero, que son representadas principalmente por las teorías de Jane Jacobs. ¿Y por qué? Porque estas clases creativas además son en alguna medida como relativamente conscientes de su estatus social, y no son muchas veces, no intentan ser agentes de gentrificadores o agentes de cambio social en el sentido negativo, sino que más bien tratan de ser conscientes con la naturaleza. Siempre estas clases creativas están asociadas a la ecología, al reciclaje y a todo este tipo de cosas, que son una especie de vuelta a las teorías de Jane Jacobs, pero claro, con un impacto eh, sobre los barrios un poquito distinto de lo que planteaba Jane Jacobs, que era la recuperación de la vida barrial en base a los habitantes tradicionales. Esta recuperación de la vida barrial que intentan llevar a cabo las clases creativas no son con los vecinos tradicionales, porque justamente hay una distancia con ellos, porque son vecinos, normalmente son vecinos nuevos que llegan a estos barrios. Em, entonces hay toda una teorización sobre lo que se llama loft living, que es justamente esta capacidad que tienen las clases creativas de transformar culturalmente un espacio, sobre todo a través de lo que se llaman pioneros de la gentrificación, que son justamente estos artistas o estos eh, primeros descubridores de los barrios en deterioro, que les empieza a gustar esa estética y se empiezan a ir a vivir estos barrios. Y se llama Loft Living porque nace esta tipología que hasta este momento no existía, y nace, el loft, digo, nace como una tipología arquitectónica que se refiere principalmente a los lugares de moda que fueron abandonados por la industria. Ustedes saben que los lofts son esta posibilidad de dobles alturas, de reacondicionamiento de edificios abandonados y todo ese tipo de cosas que nacieron en Nueva York, que nacieron en Inglaterra, en los Docklands de Londres, etcétera, porque son justamente otros síntomas de este proceso de desindustrialización. La industria se fue de Occidente, se fue a Oriente, ¿cierto? Las grandes empresas que transformaban o que hacían productos se fueron a India, se fueron a China, se fueron a México en alguna medida, o los últimos años se está yendo a México, no tanto a China,
y estos grandes edificios en ciudades norteamericanas y europeas quedaron abandonados y fueron transformados gracias a que este tipo de pioneros de la gentrificación llegaban a estos barrios, reacondicionaban estos espacios y los transformaban en una nueva tipología arquitectónica, y eso también sacó del deterioro a muchos barrios, pero también generó la expulsión de muchas personas en estos barrios. Sobre todo las personas que habían quedado allí después del abandono, que evidentemente después del abandono queda un sector social el más desfavorecido, digamos, los que no pueden elegir irse de un barrio abandonado, de un puerto o de un sector industrial abandonado. A eso se le llama los living, y es toda una lógica justamente de atracción de capital que ocupan también los estados para reconvertir, y ahí empiezan a ponerse de moda los conceptos como regeneración, renovación, remodelación, todos los re que conocemos del urbanismo contemporáneo, ¿cierto? Em, y esto ya en el año 2000 en adelante se transforma en una especie de teoría de la regeneración urbana, sobre todo empujada por este señor que se llama Richard Florida, que es un geógrafo norteamericano que empieza a sacar estos papers y libros que hablan de las clases creativas como salvadores de las economías urbanas. Como posibilidad cierta, ¿cierto? Como posibilidad real, como posibilidad absolutamente verdadera de regenerar ciudades en base a ciertos factores o ciertos indicadores que te dirían o que le dirían a las autoridades locales que van en buen camino en el sentido de regenerar sus ciudades, o de repoblarlas, o de todas las necesidades que tienen los sectores que van en deterioro. Y ahí está como su triada esencial, ¿cierto? Que es como tú a tu ciudad, si es que está deteriorándose, tienes que incluirle diversidad, diversidad de todo tipo, pero no social, estamos hablando de diversidad sexual, de diversidad en términos económicos, pero diversidad social es lo que menos evidentemente pregona. High tech, ¿cierto? Alta tecnología, talento y desarrollo. Eso es lo que intenta demostrar como a través de sus teorías. Lo que empieza a hacer este teórico, este geógrafo, que en verdad es bastante criticado en términos teóricos, incluso él en, en las últimas épocas también se ha criticado a sí mismo. De hecho les dejé un trabajo, es un artículo más bien, que acompaña esta clase, que es del mismo, criticando su teoría del año 2000, ¿cierto? De las clases creativas. El modelo teórico más o menos es este, ¿cierto? Como aumentar los niveles de tolerancia, la diversidad, colocar más énfasis en el desarrollo de las universidades que en Estados Unidos son la mayoría privadas, implica atraer talento y capital humano de clases creativas, implica aumento de la tecnología, y eso implica a su vez desarrollo regional, eh, o desarrollo local o desarrollo de ciudad, digamos. Esa es la teoría, y empieza a desarrollar este tipo de gráficos que son bastante interesantes. Por ejemplo, él compara el índice gay, es decir, la cantidad de gay por la cantidad de habitantes, eh, la cantidad de población homosexual, ¿cierto? Si es alta o si es baja, y la cantidad de trabajadores por cada 1 millón de habitantes que trabajan en temas de software, y empieza a colocar las ciudades, ¿cierto?, en base a encuestas, y empieza a demostrar en su teoría, ¿cierto?, que las ciudades más prósperas de Estados Unidos, que son San Francisco, Atlanta, Washington, tienen justamente un alto índice de homosexualidad y un alto índice de trabajadores de empresas tecnológicas o de software. Y entonces él dice, bueno, si estas ciudades son las que están mejor y tienen esto, entonces lo que hay que hacer es justamente que tus índices para salir de las ciudades malas como Pittsburgh, Kansas y Cleveland, que tienen procesos de deterioro importantes justamente por desindustrialización, estas ciudades son las que antes tenían las grandes industrias. Por ejemplo, Pittsburgh, la industria automotora que se fue, todos los autos ya no se ensamblan en Estados Unidos, o se ensamblan muy poquito en Estados Unidos, la mayoría se ensambla fuera. Entonces, estas economías van en deterioro, y estas economías van en alza justamente gracias a que mantienen un índice alto de homosexualidad y un índice alto de trabajadores en software, ¿cierto? Otras comparaciones que genera es, por ejemplo, trabajadores o niveles de arte y cultura y niveles de alta tecnología. También empieza a encontrar que ciertas ciudades se comportan mejor, empiezan a repetirse también.
algunas ciudades, Washington, San Francisco, ¿cierto? Como pioneras de estos factores. Entonces él empieza a decir de manera bastante normativa que si tú subes tus niveles de cultura y de alta tecnología, también vas a tener mejores ciudades. Lo que evidentemente la crítica que se hace él a sí mismo es que justamente lo que comentaba yo, que es una teoría normativa. Es decir, eh, no, en verdad no podemos saber si estas ciudades primero mejoraron en términos urbanos y después atrajeron a este tipo de población, o fue la atracción de esta población la que determinó que fueran mejores ciudades. Y al no saber cuál es la causa y cuál es la consecuencia, no podemos saber o no podemos predecir que si tratamos de aumentar en términos de política pública, y esto además es macabro porque estamos diciendo, en términos de política pública yo voy a tratar de atraer más de este tipo de personas y más de este tipo de personas, lo que termina siendo bastante excluyente, o sea, en términos de política pública, decir yo voy a enfocarme en tal tipo de personas y no en la universalidad y no en mejorar la calidad de vida para todos, sino que solamente para que estas personas lleguen, termina siendo bastante negativo y al mismo tiempo no estamos seguros de que eso vaya a desembocar en mejores ciudades porque no sabemos cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Esa es como la principal crítica, grosso modo. Pero finalmente esta teoría que empezó a sonar fuerte en el mundo se tradujo en barrios de este tipo en todas partes del mundo. Lo que aparece en la fotografía es el barrio, el Distrito Tecnológico de Buenos Aires. Yo escribí un paper que se publicó este año sobre este caso y los impactos que tiene sobre un barrio popular que se llama Parque Patricios, que está al sur del centro de Buenos Aires. Y el impacto que tiene justamente esta idea del gobierno local de nuevo, el gobierno regional en este caso, que cuando comenzó esta política estaba gobernado por Macri, comienza a desarrollar incentivos para que las empresas tecnológicas se localicen acá, pero eso más que generar como mejor barrio, generó un barrio polarizado, un barrio dividido, un barrio donde hay presión por gentrificación. Entonces esos son los tipos de impactos que se generan, ¿cierto? También esto está acompañado con otro tipo de infraestructura pública, que es bastante cara, en este caso Parque Patricio coloca una estación de metro en este lugar, lo que permite también, o sea, lo que se supone debería traer también estas clases creativas, ¿cierto? Que ya no se mueven en automóvil, sino que se mueven en ciclovías, también hay ciclovías nuevas en este barrio, ciclovías se mueven en metro, en transporte público, y todos esos costos los asume el Estado, justamente con esta idea de que se supone que si yo atraigo a estas personas, el barrio va a ser mejor. Entonces, el Estado asume todos los costos de este tipo de políticas públicas, los privados no asumen ningún costo, solamente asumen o solamente tienen rentabilidades, ¿cierto? De nuevo, lo linkeamos a la teoría de el proempresarialismo urbano de Harvey, que es justamente esta idea de que el Estado asegura rentabilidades a los privados que pagan menos impuestos por estar acá, se supone, tienen un montón de regalías y en verdad no tienen ningún costo asociado. Entonces, es como una facilitación que hace el Estado hacia el capital financiero volátil para justamente atraerlo y anclarlo a un lugar y que invierta en este lugar sin pensar mucho en las consecuencias que tiene esto a nivel barrial. Y eso es bastante negativo. Entonces, el Estado no invierte en estos espacios, sino que los transforma en espacios competitivos para atraer a capital privado. Finalmente, algunos autores van a decir que esto es un juego de suma cero para el Estado, ¿cierto? Porque en verdad se supone que esto debería mejorar la economía regional, pero si en verdad yo estoy invirtiendo tanto en metro, en ciclovías, en mejorar el espacio público, mejorar los parques, etcétera, versus los pequeños impuestos que me van a pagar las empresas, porque además les bajo los impuestos para que se localicen ahí, el Estado sale como en suma cero. Entonces no hay evidencia de que esta atracción de capital realmente permita dejar capital en el lugar, porque finalmente el Estado igual está gastando para que otros inviertan allí, pero la inversión es casi equiparable a la que hace el Estado en ese sentido, puede ser incluso un mal negocio muchas veces estas políticas públicas, si es que lo queremos ver desde ese lugar. Y bueno, aparecen este tipo de infraestructuras que para los arquitectos y las arquitectas son muy interesantes, aparecen muchísimos este tipo de proyectos en los proyectos de título, que evidentemente tienen su parte interesante desde la arquitectura, ¿cierto? Son renovación de áreas abandonadas, de áreas industriales que además espacialmente son muy interesantes, lo que les hablaba un poco antes del Loft Living, em, pero que finalmente detrás de este tipo de proyectos está justamente la expansión del mercado desregulado,
a través de el proempresarialismo y finalmente el neoliberalismo. Y ahí están como todo ese tipo de cuestiones, clases creativas, oficinas, coworking, todo ese tipo de palabras empiezan a aparecer como asociadas a este tipo de proyectos, que como les digo, empiezan a aparecer por montones en los proyectos de título, pero hay que tener en claro que detrás de este tipo de proyectos está justamente este impacto en los barrios tradicionales, que son justamente estos barrios que se vieron deteriorados por el abandono de la industria en Occidente, la industria que se fue, que ya no fabrica productos en este lugar, sino que se fueron a trabajar y a hacer productos a China, dejaron abandonado este tipo de industrias en Latinoamérica. Es especialmente impactante porque los cordones industriales de ciudades como Buenos Aires o incluso de Santiago, en Santiago es menos patente, pero finalmente también existe en parte este fenómeno, generan espacios de la ciudad muy inhóspitos cuando se abandonan. En el caso de Santiago, el como más visible es todo lo que pasó, o es todo lo que pasa incluso hasta ahora en esta industria abandonada que está en el eje Vicuña Maquena, más o menos entre Ñuble y Carlos Valdovinos. Por ahí hay mucha industria que todavía hoy día son automotoras, hoy día son otro tipo de, hay un supermercado por ahí que ha tratado de reconvertir esta industria abandonada en los años 70, en específico por la desindustrialización que se genera en base al neoliberalismo que implanta la dictadura militar. Además, los cordones industriales que estaban asociados a cierto tipo de, o a cierto, o a cierta militancia política, ¿cierto? Y caminar, por ejemplo, entre Carlos Valdovinos y Ñuble es básicamente no ciudad, o sea, ahí no hay nada, son veredas con galpones que hoy día son outlet, autos, pero caminar, que es un tramo importante de la ciudad, casi en el centro, estamos hablando de pocos kilómetros del centro de Santiago, es básicamente caminar en la nada, en el desierto, y ese es el impacto que generan esa desindustrialización. Entonces también, bueno, este tipo de teorías, ¿cierto?, relacionadas con justamente la clase creativa, tiene mucha relación con estos aspectos relacionados con la economía urbana y sobre todo con los aspectos de competitividad, tanto entre ciudades como entre barrios. Y esto es un poco lo que les comentaba antes, ¿cierto? El capital básicamente fluye a través de circuitos globales, ya no nacionales ni locales, y los estados locales y regionales están obligados a jugar este juego de tratar de atraer este capital de alguna manera, y eso implica normalmente desregulación y asegurar rentabilidades privadas. Y aquí está entonces todo lo que yo les comentaba antes de justamente linkear estas teorías a lo que planteaba en alguna medida Jane Jacobs, ¿cierto? A principios de los años 60 en Nueva York, justamente esta idea de que los ciudadanos son los salvadores de los barrios, que en cierta medida yo estoy de acuerdo con ella, pero teóricos como Richard Florida, con su teoría de las clases creativas, le da como una segunda vuelta, para mí una reinterpretación reduccionista de esta idea potente de Jane Jacobs, ¿cierto?, de que los barrios van a ser recuperados por los ciudadanos. Em, esta teoría de las clases creativas para recuperar los barrios son básicamente agentes externos, por lo tanto no cumplen justamente con lo que planteaba Jacobs de los vecinos tradicionales rescatando sus barrios, sino que básicamente son la inclusión de un activo externo asociado a ciertos niveles de capital, a ciertas empresas transnacionales y a ciertas formas de vida, que lo que genera en verdad es, claro, revitalización del barrio, pero al mismo tiempo expulsión del habitante tradicional, sobre todo por, a veces de forma violenta, pero no siempre, a veces de forma simbólica o a veces de forma económica de largo plazo. No es que de un día para otro lleguen las nuevas clases y digan ustedes tienen que irse, sino que lo que hacen es empezar a subir los precios del arriendo, es empezar a subir los precios de los comercios locales, ¿cierto? Se vuelve cada vez más caro el barrio, poco a poco, no de un día para otro, y eso en un tiempo determinado determina que ciertas personas que antes podían vivir ahí, podían pagar los servicios que se cobraban allí, podían comprar en ese comercio, ya no puede hacerlo, porque todo ha subido de precio, y ahí se ven determinados o se ven en alguna medida presionados u obligados a desplazarse a otro barrio. Eso es más bien como
lo que se ha denominado en la literatura como presión por desplazamiento más que gentrificación directa, pero también para mí es un tipo de gentrificación. Y además, asociado a este tipo de clases creativas, evidentemente está la discriminación a otro tipo de clases, ¿cierto? Se asocia además, en general, em, a esta forma de habitar o a este nuevo perfil, a esta nueva clase, a ciertas formas de vida, a ciertas formas de verse, a ciertas formas de vida, a ciertas formas de comprar, a ciertas formas de generar economía local. Y además esto, por contraste, determina o genera de que en la visión general en un barrio se vea que justamente los vecinos tradicionales o la gente que, o los grupos vulnerables que se encuentran en esos barrios que están en deterioro, son justamente, se supone, ¿cierto?, a nivel como de conciencia colectiva, que viven en peores condiciones, como si esa fuera una condición que la gente elige, como evidentemente vivir en este lugar es porque uno no tiene la capacidad económica de restaurarlo, más que porque haya elegido vivir así, pero finalmente en el inconsciente colectivo es como estas personas que no son de este tipo, que no son clases creativas, eligen vivir en peores lugares, compran en ciertas tiendas que no son las tiendas hipsters, y al mismo tiempo tienen ciertas acciones respecto de la salud, por ejemplo, son alcohólicos, y ese tipo de cosas, que son básicamente discriminación y estigmatización de ciertas clases en función de su contraste con otras. Y eso también empieza a pasar en estos barrios, ¿cierto? El nuevo habitante se ve como lo que está bien, mientras que el antiguo habitante, que tiene ciertas condiciones, ciertos centros, problemas sociales y un montón de cosas asociadas, no es que uno vaya a desconocer que eso existe en la ciudad, em, es por contraste discriminado y considerado el indeseable y el que tiene que desplazarse del barrio. Em, di- eh, y la política pública lo que hace justamente es incentivar que vengan más de este tipo de personas en vez de ocupar esos recursos, es justamente en mejorar las condiciones sociales o ir con políticas públicas a mejorar justamente o a intentar sanar los problemas sociales que tienen las clases desfavorecidas que viven en el lugar, sino que se gastan la plata justamente en atraer a este otro habitante a esta otra clase. Eso también es lo perverso de las políticas públicas de clases creativas. Y esto es una diapo que debería estar antes porque es un poco lo que explicaba yo del Love Living, que es justamente esta idea de este espacio industrial abandonado, que la arquitectura lo transforma y que el nuevo habitante lo transforma en un nuevo mundo como un modelo deseado de habitar, como un éxito. Y esto está en muchos barrios del mundo, ¿cierto? El principal ejemplo es el Soho de Nueva York, que era básicamente el sector industrial abandonado de Nueva York, que se transforma en este tipo de vivienda bastante llamativa desde el punto de vista arquitectónico, pero detrás está todo esto que yo le he estado comentando hoy día. Entonces, también este tipo de proceso está asociado a unas condiciones sociales para volver un poquito, esto es para volver un poquito a la parte inicial de la clase, que tiene que ver justamente con estas nuevas, a esta nueva forma de habitar y las preguntas que surgen en torno a esto. Entonces estamos hablando de que la sociedad contemporánea se establece en base a familias más pequeñas, con menos hijos, con pocos o casi sin hijos, que quieren vivir en barrios antiguos que son considerados como cool, ¿cierto? Como están bien, al mismo tiempo son relativamente baratos porque están en deterioro, entonces es más fácil invertir allí. Y eso se supone que genera nuevos productos o la necesidad de nuevos productos inmobiliarios para estas supuestas nuevas formas de habitar contemporáneas. Esa es como la teoría clásica de clases creativas. O de lo que nos van a decir muchos y muchas respecto de lo que está pasando en la sociedad. Están diciendo, bueno, es que los departamentos pequeños son porque las familias son más pequeñas. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿El edificio o el departamento pequeño o la familia pequeña? De nuevo, justamente, ¿cuál es el huevo o la gallina? Y esto lo hemos conversado antes con algunos de ustedes en otras clases, justamente relacionado con este cambio social demográfico. La pregunta es si este es un consenso social, o sea, nos hemos puesto de acuerdo como sociedad o por lo menos hemos conceptualizado que en verdad queremos tener menos hijos o en verdad las condiciones económicas, estructurales, han obligado a las personas a tener menos hijos. Si yo tengo un departamento pequeño, es muy difícil que yo me proyecte como con una familia numerosa. Eso es ridículo.
Básicamente, si puedo pagar un departamento de un dormitorio y un baño en un área central donde yo pueda trabajar, donde pueda desarrollar mi actividad económica, etcétera, es muy difícil que yo quiera tener hijos. Entonces, esta decisión de familias pequeñas es una cuestión sociológica global y eso nos llevó a tener casas pequeñas, o los departamentos pequeños nos obligan a tener familias pequeñas. ¿Es una decisión consciente o es inconsciente? Y finalmente detrás de esta pregunta está si nosotros y nosotras estamos decidiendo cómo queremos vivir, o es el mercado y en función de las condiciones estructurales económicas las que nos dicen cómo tenemos que vivir. Y justamente cómo está, y de nuevo como llevándolo a la parte más disciplinaria, a la parte que reflexionamos nosotros relacionados con el urbanismo, es nosotros nos tenemos que acomodar a una oferta inmobiliaria altamente rentable, que son estos departamentos pequeños, en sectores baratos que se están reconvirtiendo y con lo que estamos expulsando a personas de los barrios tradicionales, eh, o es más bien eh, que nosotros queremos vivir así, o es que nosotros tenemos que acomodarnos a lo que existe en el mercado, porque esas son las reglas que no se nos está dando. Esas son como de nuevo las preguntas que surgen en torno a estos conceptos y a estas teorías relacionadas con en los nuevos empleos en la ciudad, sobre todo occidental, porque, bueno, de nuevo repetir que en las ciudades orientales este fenómeno es distinto, porque finalmente quien se llevó la industria fueron justamente los países orientales como China o como India. Entonces, en esas ciudades el proceso es distinto. Esto sobre todo pasa en Europa, Estados Unidos, y por segunda oleada en la descentralización que se generó en Latinoamérica. Bueno, África también es otro mundo, en verdad esto está pasando como en ese tipo de continente. Entonces esas son como las preguntas que quedan y que son interesantes de reflexionar. Se las voy a dejar también como preguntas de la clase para que ustedes la puedan contestar y ir completando las actividades. Ya saben que tienen que completar estas clases de contenidos con un pequeño comentario, no muy largo. O no es necesario que sea muy largo, si quieren que sea largo puede serlo. Que completa la clase, que además está justamente acompañada de este documento que escribe el mismo Richard Florida, o que está basado en lo que comenta Richard Florida, que se disculpa justamente por sus teorías de la clase creativa, que comenzó a principios de siglo, y de las que hoy día está en alguna medida, no en todas, eh, está arrepentido de haber dicho lo que dijo, digamos. ¿Consultas, comentarios, dudas sobre esta clase? ¿No? Profe, Ujú, no, yo quería comentarle algo que yo creo que lo de los hijos igual tiene que ver como con la estructura del sistema y a la vez como con no querer repetir los ciclos, po. Como que uno ya quizás pasó necesidades cuando pequeño ujú, y no quiere volver a repetir esos ciclos como con los hijos que vienen o con las generaciones que vienen. ujú, Entonces uno, por ejemplo, uno piensa en sí o sí tener una estabilidad como para llegar a tener un hijo. ujú, En cambio, antes no se pensaba en eso, po, porque la inestabilidad era frecuente o era común. Lo mismo ahora, pues entonces por eso nunca al final se termina teniendo hijos o uno solo, porque igual sigue esa inestabilidad, pues, pero uno ujú, aspira a tener una estabilidad algún día. Entonces creo que va por ahí. Y además de eso, la situación mundial igual, pues como si la ONU te recomienda no tener hijos para poder aportar al cambio climático o no seguir desgastándolo. Entonces igual yo creo que todos esos factores igual influyen como en eso. ¿Sí? ¿Tú crees que la gente está diciendo, no, voy a tener menos hijos porque la ONU me dice que esto está afectando el cambio climático? No, porque uno ve que hay sobrepoblación, Ya, entonces como ese uno tipo de ve que cosas. los recursos se están agotando y todo eso, entonces uno dice, Ujú, pucha, en realidad, eh, ¿a quién beneficio con que tenga un hijo? La verdad es que a nadie, claro. porque esa persona lo más probable es que viva crisis hídrica y todo ese tema, entonces uno lo ve por ese lado, por lo menos yo. Claro, también son condiciones estructurales del sistema, ¿cierto? Como Claro, la sí, escasez de recursos. sí, Sí, evidentemente yo tampoco trato de decir que es todo porque el mercado nos obliga a eso, sino que también lo planteo en tono de pregunta, digamos. Evidentemente, la verdad está en un gris entre ese blanco y negro. ¿Más comentarios? ¿Preguntas?
Bien, vamos a detener entonces esta grabación.